Continuamos, amados hermanos, con nuestras lecturas bíblicas. Un saludo en radio y en los medios a todas las personas que siempre están interesadas en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muy gozosos de poder servir a nuestros hermanos y amigos. Hemos hecho un recorrido a través de las Escrituras y estamos ahora mismo parados en la epístola a los Hebreos. Hemos llegado a un capítulo interesante, muy interesante. El capítulo sobre la fe, los héroes de la fe. Nosotros deberíamos formar parte de este listado que el Señor nos entrega aquí. Hombres y mujeres que creyeron al Señor por encima de las circunstancias, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él escucha y que es galardonador de aquellos que le invocan, de aquellos que le sirven. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las cosas que no vemos son eternas. De eso nos está hablando aquí la palabra del Señor, y debemos estar convencidos de que existen, que son reales y que las promesas de Dios no cambian. Esperar esas cosas eternas. Algunos han trastornado estos textos hablando de cosas materiales, diciendo todavía no veo mi carro, mi casa y mi finca, pero Dios me la va a dar y la va a hacer visible. De eso no es que está hablando aquí la palabra del Señor. Esa es una manera torpe de interpretar y una manera muy absurda de faltar al respeto a la palabra del Señor. Aquí se nos está hablando de la fe en las cosas eternas, que no las vemos, que están allá, al otro lado del mundo, del universo, en el más allá, y nos parecen imposibles, pero que son hermosas porque la Biblia las describe, por lo menos en parte, y nosotros podemos creer en ellas. Esas promesas están allí vigentes. Muchas de esas promesas se hacen palpables cuando nosotros hoy caminamos en el Evangelio creyendo que son para nosotros. La carta a los Efesios dice que el Señor ya nos bendijo con todas sus riquezas espirituales, y son abundantes las riquezas espirituales. Pero además de eso, al partir, iremos a una morada eterna, castillos y mansiones poderosas más reales de las cosas que vemos aquí en la tierra. Las grandes ciudades, Dubái, Nueva York, Washington, y las ciudades rusas y chinas con sus torres de cristal y sus gigantescas torres rascacielos, no son nada comparado, toda esa riqueza comparada con lo que el Señor tiene para nosotros en la eternidad, la nueva Jerusalén, calles de oro, un mar semejante al cristal. Todo esto que vemos hoy desaparecerá, será consumido por el fuego. Todo desaparecerá, cielo y tierra serán consumidos. Antiguamente todo fue sepultado bajo el agua. Ahora será consumido por el fuego y removido. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijeron los apóstoles y profetas. Un cielo nuevo y una tierra nueva, reservado para nosotros, para ir a morar con el Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y pasemos nosotros a la gloria eterna, incluso con un cuerpo transformado a un cuerpo glorificado, celestial, espiritual, capaz de ver la gloria del Señor y las maravillas de Cristo Jesús. Así es de que de esto trata este capítulo. Los hombres de Dios que fueron puestos a prueba en diferentes circunstancias mantuvieron su fe, mantuvieron la esperanza, no se rindieron, creyeron por encima de todo. Hemos leído a partir del versículo 1 hasta el versículo 16
vamos a repasar por lo menos la última parte acerca de Abraham. Dice la palabra del Señor, por lo cual también de uno, a partir del versículo 12, solamente una lectura breve para recordar lo que habíamos hablado. Y este ya casi muerto, porque Abraham estaba viejo cuando nació su hijo, y muy viejo. Entonces salieron de él como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pues tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora bien, para hoy, a partir del versículo 17, tenemos un pasaje emocionante que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Este pasaje impresionante nos habla de la prueba más fuerte que Dios le puso a Abraham. Su fe ahora estaba puesta en el fuego. Su vida estaba en un horno ardiendo y el Señor fue calentando y calentando el horno para probar su obediencia. Les he dicho varias veces cuando predico este capítulo a todos nuestros oyentes que la fe verdadera es probada con la obediencia que nosotros mostremos, con la reverencia, con el temor que nosotros mostramos a Dios. Ese amor que está dispuesto a hacer lo que Dios diga. Yo creo, amados, que es muy fácil decirlo, rezarlo de labios para afuera. Es muy fácil decir yo amo a Dios. Eso se lo hemos escuchado incluso a nuestros vecinos y a nuestros familiares que fácilmente dicen que aman a Dios por encima de todas las cosas. Bueno, suena de verdad romántico, pero la fe es probada con hechos, con obediencia, donde las personas muestran santidad, reverencia, temor, hasta en su manera de hablar, de vivir en todo lo que hacen delante del Señor. Nuestra fe es probada. Así de que aquí llegamos a esta grande prueba. Dios le dijo que ofreciera a su único hijo Isaac sobre un altar. Dios nunca había pedido esto a nadie, ofrecer personas. Pero aquí sencillamente la fe de Abraham o su obediencia tenía que ser muy resuelta, totalmente desprendido de lo que él más amaba, porque su hijo era su tesoro. Era el tesoro de su corazón. Ahora, nuestro Dios lo pone a Abraham en un dilema, en una encrucijada. En su mente Abraham está pensando muchas cosas probablemente. La Biblia no nos describe cuántas cosas pensaría Abraham, pero yo solamente quiero que usted, especialmente los padres de familia, se pongan en la ropa de Abraham, en los zapatos de él. Dios le había prometido una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Él está viejo, viejito. Isaac es su único hijo, su unigénito. Pero ahora él, cuando está viejo, cerca de 120 años, más o menos unos 115, 117 años tiene Abraham para entonces, porque Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años, está muy viejo. Para ese entonces Sara tiene 90 años. Han pasado casi 18 años de todo esto. Isaac es un adolescente, Abraham es mucho más anciano, ahora Sara es más viejita,
108 años, ella había sido estéril. Este era su único hijo que ella había podido parir por la fuerza que le dio el Señor, y a él se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, una promesa de una multitud, de una nación. Pero ahora él está pensando: ¿qué voy a hacer si tengo que sacrificar a mi propio hijo? ¿Cómo puedo llegar a obtener la promesa que el Señor me está dando cuando todavía mi hijo no se ha casado? Apenas es un adolescente, no tiene esposa, no tiene hijos. Por lo menos si mi hijo Isaac ya tuviera esposa y tuviera hijos, una prole que tuviera allí, que yo viera una cantidad de nietos, bueno, me duele mi alma, me duele todo el corazón, mi mente está abrumada. Pero si sacrifico a Isaac, yo sé que tengo todos los nietos y la promesa pues ya está cumplida. Pero no tenemos nada. Es lo único que tengo. Sin embargo, Abraham tiene en mente, dice el versículo 19, que él tiene en mente, él tiene en su corazón una seguridad porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él está completamente seguro de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde claro que en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué dice el texto que en sentido figurado? Porque Abraham en su mente estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Él estuvo dispuesto a matarlo porque esa fue la orden que Dios le dio. Por tanto, para él era como si estuviera muerto. Así de que Abraham decía en su mente y en su corazón: si esto es lo que Dios dijo, pues a mí lo único que me importa es obedecer, porque Dios ha prometido. Si Dios demanda que inmole a mi hijo, pues es porque Dios lo va a levantar incluso de los muertos y él va a cumplir su promesa. Nunca se había visto que Dios demandara algo así, y jamás habían visto resucitar a nadie. De esto no se hablaba porque no existía ese tipo de milagro o de experiencia humana. Los escritos, tradiciones, cuentos, historietas que habían en la humanidad no contaban nada sobre esto. Nada se sabía de alguien que pudiera resucitar. El que moría era muerto y listo. Pero Abraham había creído en el Dios verdadero. Su fe se había ido hacia lo correcto, hacia el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo la vida, el Dios que dijo: sea la luz, puso el sol en su lugar, las estrellas, todas las astros en el cielo, convirtió el universo en un palacio hermoso, la tierra en un paraíso, y donde no había nada, Dios le dijo a Abraham: yo soy el creador de todo lo que tú ves, de todo lo que existe. Así de que no podía Abraham, cuando creyó en ese Dios, saber que si él le había prometido que le daría una descendencia como las estrellas que Dios mismo había creado, pues no podría resucitar a su hijo. Pues Abraham lo creyó con las manos en los ojos, vendado totalmente, dijo: lo que Dios diga, que así sea. Así de que el texto por eso nos dice que en sentido figurado volvió a recibir a su hijo de entre los muertos. Él se conformó con la idea de que Dios da la orden porque Dios va a hacer algo. De alguna manera lo va a solucionar. Así de que el Señor pues simplemente eximió a Abraham, porque Él es el Dios poderoso, y lo eximió de pasar por este dolor a última hora. Le dijo: Abraham, Abraham, basta ya, detén tu mano, he puesto tu fe a prueba. Abraham ya estaba desgarrado en su corazón solo de imaginar a su hijo cómo se convulsionaba, cómo se derramaba su sangre, cómo empezaba a temblar y a morir, y todo por la mano de su propio padre. Él estaba con ese dolor tan terrible, pero el Señor simplemente le evitó este dolor. Pero quiero que piensen en algo poderoso. Nuestro Dios le proveyó un carnero. Cuando él levanta los ojos, ve un carnero allí enredado. Todo esto lo vemos en el libro del Génesis, cuando vamos y estudiamos la historia de la que se está hablando aquí en Hebreos. Entonces él ve un carnero allí enredado,
Y ese es el sacrificio. Él le había dicho a su hijo Isaac, cuando Isaac le pregunta, padre, pero aquí está la leña, aquí está el cuchillo, está el fuego, está todo, pero ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Dios proveerá. Esta es una palabra profética hacia el futuro. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Una palabra de profecía que finalmente se cumpliría en la vida de Cristo Jesús. Isaac en ese momento era como Cristo que iba a ser sacrificado. Solamente que Isaac no cumple con los requisitos para ser el Mesías Redentor, así es de que el Señor hizo todo esto de manera simbólica, nuestro Dios, nuestro Padre, y evita que Abraham tenga este dolor. Pero el dolor que Abraham no tuvo, lo sintió nuestro Padre en su corazón. Ese dolor desgarrador de ver morir a su hijo no lo sufrió Abraham. Abraham, detén tu mano. He probado tu fe. Veo que eres leal. Veo que tienes temor. Veo que me amas. Eres obediente. Tienes reverencia, respeto por mis palabras y mis órdenes. Detén tu mano. Detén tu mano. Entonces Abraham puede desatar a su hijo, abrazarle, besarle, consolarse en los dos. Ahora nos sorprende la obediencia tan impresionante de Isaac. ¿Cuál corderito no abrió su boca, sino que fue directo al matadero? No se defendió. Si esto es lo que mi padre va a hacer, porque así debe suceder, pues entonces yo me entrego. Una obediencia tipo de Cristo. Y allí entonces, como si fuese resucitado Isaac, le es entregado en las manos a su padre Abraham. Pero entonces Abraham levanta los ojos, ven el carnero, está enredado, lo toman, hay el sacrificio y mi Señor allí está apuntando hacia el futuro, mientras que nuestro Padre sí se desgarró su corazón y se dolió al ver a su Hijo Cristo sacrificado, martirizado, desangrado por nosotros pecadores. Así de que esto es maravilloso. Comprendamos nosotros que nuestro Dios, que sabe todas las cosas, conocía a Abraham y sabía lo que iba a suceder, pero lo puso a prueba para que Abraham mismo entendiera quién gobierna, quién manda. Dios realmente no iba a hacer sacrificar a Isaac nunca, porque esos sacrificios nunca han sido la voluntad de Dios para su pueblo, sacrificar personas. Eso no es de nuestro Dios, era un culto pagano. Los paganos sacrificaban a sus hijos. Es más, Abraham sabía de estas cosas. Es muy posible que Abraham estuviera incluso extrañado por esta situación, solamente que él se humilló ante Dios y creyó en Dios y lo obedeció. No comprendía lo que estaba sucediendo, pero la fe de Abraham estaba puesta en las promesas de Dios, que Dios le daría una numerosa descendencia. Así de que él había esperado todo este tiempo. Y quiero que sepan que la fe de Abraham se mantuvo durante 100 años, igual que la fe de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, tenía 500 años. Y cuando Dios envió el diluvio, Noé tenía 600 años. Durante 100 años lo puso a prueba. Y me imagino a sus hijos, a su esposa, y dudando en muchos momentos, y Noé tratando de convencerlos de que Dios no miente, de que Dios había dicho que enviaría un aguacero, un diluvio y que destruiría todo. Así también la fe de Abraham fue durante 100 años, porque cuando Dios le promete que le va a dar un hijo, Abraham pues ya estaba más o menos para ese entonces mayor, tenía 75 años, y aunque en ese tiempo todavía los hombres vivían más de 100 años, pero a esta edad ya estaba cansado. Su mujer pues no era una muchacha, aunque todavía se veía joven y hermosa, no era una joven adolescente y además era estéril. Su mujer tendría unos 65 años. Total que entonces Dios le promete a esa edad.
a los 75 años que le dará un hijo. Pero él tuvo que esperar 25 años. Cuando Abraham tiene 100 años, es que nace entonces Isaac. Ya aquí habían pasado 25. Pero Dios le dice que sacrifique a su hijo cuando el muchacho tiene 17 años. Entonces han pasado más de 40 años de la promesa, todavía no ve nietos y sin embargo él tiene que mantenerse allí fiel y lo lleva al monte Moriah para ofrecerlo. Isaac se casa cuando tiene 40 años de edad. Entonces ustedes piensen en que han pasado 25 para que naciera y luego 40 para que él se casara. Pero duró 20 años sin que su esposa pudiese tener hijos y por fin nacen los mellizos Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, cuando Isaac tiene 60 años de edad. Entonces, vamos teniendo la cuenta todo lo que ha pasado y así sucesivamente cuando Abraham muere tiene 175 años. Entonces, para este tiempo ya él tiene dos nietos, los nietos son adolescentes, posiblemente si sacamos la cuenta son unos 15 años que tienen. Total que a los 75 años Abraham recibe la promesa y a los 175 años muere para poder morir, partir hacia la eternidad, viendo con sus ojos que la promesa se ha cumplido y comienzan los hijos a multiplicarse. 100 años para él ver con sus ojos que tiene un hijo, que tiene dos nietos y que estos dos nietos pues pronto se casarán y entonces tendrán hijos y se multiplicarán y así. Él no vaciló en toda su vida. Él no tuvo incredulidad de lo que Dios le había dicho. Él fortaleció su fe a pesar de en el camino sus vicisitudes que las conocemos. Él se mantuvo sabiendo que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Así de que, en resumen, esta es la historia de la fe de Abraham. En el versículo 20 nos dice entonces que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces ahora viene aquí la fe de Esaú, su hijo. Él adoptó, creyó, heredó, se mantuvo en las cosas que Dios le había prometido a su padre. Así de que estos hombres orientales que piensan muy distinto a nosotros los occidentales, ellos tienen maneras de pensar, de ver las cosas muy diferentes a nosotros. Por eso si leemos todos estos pasajes, hay cosas allí que nos parecen muy extrañas. O sea, ¿por qué sucedieron así? ¿Por qué se dice que Isaac amaba más a Esaú y quería bendecirlo? Pero recuerden que en ese tiempo ellos eran los patriarcas y eran profetas. Estos patriarcas tenían una voz profética. Dios los escogía para que, según lo que ellos dijesen, así se cumplieran las cosas. Ahora bien, antes de que naciesen Jacob y Esaú, o más bien Esaú y Jacob, porque Esaú es el mayor, Dios da una promesa y le dice que el menor va a servir al mayor. Esto es lo que el Señor le hace saber a Isaac y a su esposa Rebeca. Le anunció que estos muchachos serían cabeza de naciones y de hecho Esaú es el padre de los edomitas y Jacob es el padre de Israel. Pero si Esaú era el mayor, la profecía debería ser sobre Esaú, que era el primogénito. Pero el Señor le anticipa que el menor vendría a ser mayor que, que el propio mayor, que el primogénito. Ahora, mientras van creciendo, Isaac tiene como favorito a Esaú. Su hijo mayor es el favorito y allí hay un conflicto de familia muy misterioso y extraño, pero pues así está relatado en la palabra del Señor.
Parece que Rebeca tiene mucho amor, comprensión y protección sobre Jacob más que sobre Esaú. Estos son los conflictos de familia, son conflictos humanos. No por ser siervos del Señor eran perfectos, simplemente eran humanos. El corazón de Isaac se inclinaba hacia Esaú y el corazón de Rebeca se inclinaba hacia Jacob. Y esto trajo en la familia una competencia un poco extraña, pero en ese aspecto nosotros sabemos que en las familias, a veces en los hijos suelen haber esas competencias y a veces en los padres, cosa que es un error, pero cuando los padres inclinan su corazón de manera especial hacia uno de los hijos, pues amados hermanos, se presenta el conflicto y esto sucedió allí, que lamentablemente ellos dos empezaron a rozar y a competir. Así de que Isaac, estando viejo, estando sin vista, ya muy anciano, le pide a su hijo Esaú, el mayor, que traiga una comida porque llegó la hora de bendecirlo, un guisado como sabía preparar. Veías tu casa, porque era cazador Esaú, veías tu casa y tráela, yo quiero comer un guisado bien rico, bien saladito, porque voy a orar por ti para que reciba las promesas de tu padre. Voy a profetizar. Pero cuando su madre se da cuenta de esto, ella y su hijo hacen una trama, una trampa, y entonces engañan al anciano. Y el anciano, pensando que Jacob es Esaú, porque se disfrazan y ocurre todo lo que nos relata la historia en Génesis, él se hace pasar por su hijo mayor y Dios entonces lo bendice. Cuando se entera, él tiembla, se molesta de que le hayan engañado porque ha depositado su profecía principal sobre Jacob y no sobre Esaú. Le dio una bendición menor a Esaú y eso tenía que cumplirse porque era palabra de profeta y palabra de patriarca. Pero entonces Isaac recordó y por eso no pudo echar por tierra lo que ya había dicho. Recordó que Dios, antes de que nacieran, lo había dicho: el menor será, tendrá supremacía sobre el mayor. El mayor servirá al menor. Y por encima de la palabra de Dios no están nuestras debilidades personales, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, sentimentalismos, romanticismos. Por encima de lo que Dios ha establecido para nosotros, nosotros no podremos hacer nada. Usted puede inventar historietas de vida, tomar decisiones, decir me voy por este camino, me voy por este otro, pero si Dios tiene un plan establecido, ustedes se darán cuenta que el Señor derrumba todo lo que podamos hacer, inventar, iniciar, y el Señor nos instalará en el lugar donde Él nos quiere tener. Y hará que nosotros le obedezcamos y no tendremos otra opción que agachar la cabeza y decir: Señor, por encima de mis debilidades está tu voluntad, como Cristo mismo nos enseñó, que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando había llegado el momento de ser sacrificado, Él tenía que cargar los pecados, la maldición que estaba sobre nosotros, tenía que ser depositada sobre Cristo y Él debía separarse por un momento de su Padre, y ese instante era terrible para Cristo, separarse de su Padre porque debía cargar el pecado de la humanidad y ese pecado lo declaraba maldito. Y allí el Padre lo abandonaba por un instante porque el Padre no tiene comunión con el pecado ni con los pecadores. Por tanto, deposita la carga sobre Cristo y el Señor sabía Jesús que esto era muy terrible para él, pero sin embargo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y que yo no la beba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y Dios siempre cumple su voluntad. Esta es mi voluntad, hijo, que lleves el pecado de la humanidad. De lo contrario, voy a aplastar la humanidad y la voy a destruir. Si alguien no los rescata, no los salva, yo los destruyo a todos. Y así es como el Señor pagó el precio por nosotros para que tengamos vida. El Señor Jesús cumplió la voluntad del Padre y nosotros salimos beneficiados.
Deberían ustedes alabar al Señor por esto. Yo estoy glorificando a Dios por este favor tan maravilloso. El Señor nos ha rescatado a nosotros de esa manera. Así de que Isaac no tuvo otra cosa que decir, hágase la voluntad del Señor. Luego entonces, los hijos de Isaac, cada cual cumplió lo que el Señor había destinado para ellos, pero luego se nos habla de la vejez de Jacob. Ya Jacob, entonces viejo, en el versículo 21, dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Ya Jacob está anciano, llegó el momento de profetizar sobre sus hijos y todo esto, pero llama a su hijo José, el casi menor, el penúltimo José, y le hace traer a sus dos hijos, Efraín y Manasés, para bendecirlos. Cuando el Señor, cuando Jacob llama a José, entonces pone las manos sobre ellos dos y las pone invertidas. Así de que la mano, la mano derecha, él la pone sobre Efraín, que es el menor, la mano derecha, y la mano izquierda la pone sobre Manasés, que es el mayor. Y José se molesta. Leemos allí en el pasaje que José le dice, no, padre, así no es, porque Manasés es el mayor. Pon tu mano derecha aquí, y Efraín es el menor, pon tu mano izquierda aquí. Y aunque él estaba viejo, Jacob, aunque estaba viejo, dijo, no, así es como Dios me ha indicado. Y se mantuvo firme, porque no podemos pasar por encima de lo que Dios ha dicho. Recordemos una vez más que ellos eran patriarcas y eran profetas. Cuando ellos recibían una visión o una palabra de parte de Dios, era como Dios lo había dicho. Así de que todo esto nos parece a nosotros misterioso, pero recuerden que la Biblia se estaba hasta ahora escribiendo y las cosas se iban dando al paso que Dios les iba indicando, y esto iba a quedar escrito de esta manera. Ahora bien, ¿por qué aquí nos habla de la fe de Jacob como si fuera un héroe de la fe? Cuando nosotros leemos la vida de Jacob, llena de tropiezos, de trampas, de rivalidades y de cosas tristes y feas que hay en la vida de Jacob. Pero se nos muestra aquí que el carácter de Jacob a través de los años fue golpeado por Dios, fue moldeado como el martillo da sobre la roca, como el martillo da sobre una pieza de hierro que está siendo llevada al fuego, al yunque, y una vez es más puesta en el agua y otra vez puesta en el fuego, y es ablandada, y luego con el martillo, y luego con las tijeras, y se le da allí todo el pulimento, la lija, y finalmente se hace una herramienta como Dios quiera. Así es que cuando Jacob es llevado a todo este proceso, llega la vejez y su carácter ya ha sido mejorado, ha sido madurado. Qué pesar es tener que reconocer que nosotros en mucho nos hemos parecido a Jacob. Han tenido que pasar años y hemos tenido que llevar porrazos, golpes, duros golpes en la vida, martillazos. Dios nos ha a veces arrojado como para que sintamos los golpes de la vida, del mundo que vienen contra nosotros, y nos ha puesto un mazo encima y tenazas y alicates haciéndonos entender, igual que la imagen que tenemos de la vasija de barro puesta en las manos del alfarero, que es moldeada y se echa a perder en la mano, y el Señor hace una vasija nueva. Cuando por fin Jacob está viejo, entonces es mostrado como un hombre de fe, cuyo carácter ha sido ya manejado o manejable a la voluntad del Señor, y ya él escucha claramente la voz de Dios. Ya aunque sus ojos están gastados, sus ojos físicos, su visión espiritual está clara, pero en la vejez. Esto nos da ejemplo de que Dios nos va a procesar nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe es puesta en el fuego, que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego para que sea pulido y sea sacado lo mejor de la joya. Así también nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, entonces es puesta en el fuego.
Así de que ya en la vejez encontramos a Jacob adorando al Señor, totalmente rendido. El texto dice que apoyado sobre el extremo de su bordón, totalmente rendido a la voluntad del Señor. El final, pues, de la carrera de Jacob es un contraste total con toda la vida y todas las escenas de accidentes, de toda la historia de él, llenas de torpezas. Así de que ya este es un atardecer totalmente sereno, después de que él ha pasado tempestades, después de que ha pasado turbulencias, después de que su vida llegó en momentos a ser como un maremoto, que tuvo tantos miedos, después de que él estuvo a oscuras, de que su vida estuvo llena de nubarrones, de niebla, y ahora él brilla aquí con su fe. Él está adorando como que ha salido una noche hermosa o como que es un amanecer donde el cielo es radiante, donde el sol está brillando para él. Qué tremendo, quizás al llegar a la vejez, él está diciendo, el patriarca, ahora es cuando quiero vida, ahora que mi fe es fuerte, ahora que mi carácter es moldeado a la voluntad del Señor, ahora que ya no soy egoísta, que ya no soy un suplantador, que ya no soy mentiroso, un engañador. Ahora que florecen para mí las las plantitas, la hierba se hace hermosa y me siento joven por dentro, ahora quiero vivir. Pero Dios le está diciendo, no, Jacob, ahora llegó el momento de morir, ha llegado el momento de partir. Quiero que profetices a tus hijos, quiero que profetices a los hijos de José y te vayas de este mundo así, rejuvenecido, con tu fe resplandeciendo. Amados hermanos, quisiera no tener que decirlo, pero a algunos de nosotros en el camino de nuestra vida y al llegar al final de nuestros días, quizás nos llegue a pasar así. Una vida llena de dolores, llena de decisiones, llena de tristezas, de golpes que nos dejaron heridas y cicatrices en el alma, pero al llegar a la vejez el Señor finalmente cumplirá su propósito. No tenemos que hacer otra cosa más que rendirnos en la mano del Señor. De lo contrario, los golpes de la vida serán cada vez más fuertes. Ahora nos muestra el versículo 22 a José. José al morir mencionó entonces al morir a la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora bien, la fe de José al morir también está madurada. La diferencia es que los procesos de José no fueron igual que los de Jacob en el sentido de la terquedad. José se vio durante toda su vida obediente. La Biblia no nos menciona cuántas veces él dudaría, qué pensaría, se sintió solo, lo vendieron sus hermanos, lo traicionaron, lo golpearon, querían matarlo, tantas cosas. Sin embargo, José toda la vida se mantuvo creyendo que Dios le había hecho promesas, que Dios era fiel. Él siempre creyó en el Señor, siempre tuvo una fe fuerte, ejemplar y fue un hombre totalmente íntegro. Así de que al llegar a morir, pues él está adorando al Señor y le da mandamientos a los hijos al salir de Egipto. Así de que él contempló anticipadamente todo el éxodo y todo lo que vendía, toda la gloria que venía para Israel. Él estaba totalmente seguro, por eso le dio instrucciones a sus hijos de que llevaran sus huesos y los sepultaran en Canaán, porque Dios lo había prometido. Él estaba en Egipto rodeado de pompa, era un príncipe, era una especie de faraón, porque era el segundo después de Faraón, pero su corazón no estaba en Egipto, no estaba en la pompa, no estaba en la gloria. Su mente estaba en el futuro, en las cosas invisibles que Dios había prometido para la nación de Israel, para los fieles de Israel, y su corazón no estaba en el palacio del faraón, sino en el palacio del verdadero Dios, en el reino de los cielos. Ojalá y nosotros, amados hermanos, si algunos en las iglesias son enriquecidos y Dios de pronto por su trabajo y empresas les da carros y les da casa y les da bienestar en la tierra, ojalá y no pongan su corazón y sus ojos en estas cosas terrenales que a la final aquí se van a podrir la polilla
las va a comer, el anticristo las va a dominar y las va a poseer, y todo esto va a ser consumido por el fuego. Que nuestro corazón esté puesto en las cosas celestiales. Cerremos en el versículo 22 con la fe de José, ya viejo, fortalecido, mucho más maduro que en toda su juventud. Sin embargo, como digo, siempre fue un ejemplo la fe de José, y que sea para nosotros un ejemplo a tomar y a seguir, que nuestra fidelidad sea poner los ojos en el invisible y no en las cosas terrenales. Amados hermanos, este pasaje de hoy nos ha dado una lección maravillosa, y creo que todos hemos aprendido lo que Dios ha querido enseñarnos en este día.